Bien, última sesión del día de hoy, el día largo, pero la verdad que muy productivo. Vamos a hablar sobre manejo endovascular de ruptura y en este caso voy a presentar un caso disparador de ruptura de aneurisma abdominal post un tratamiento endovascular. Ahí está. Se trata de un paciente masculino de 73 años que hace 4 años se había hecho un EVAR por un aneurisma de aorta abdominal con una endoprótesis endológica AFX. Era un paciente que tenía, digamos, un trasplante hepático realizado el año siguiente a la endoprótesis, con donante fallecido y que había requerido también un stent biliar por estenosis de la anastomosis biliar, que consulta inicialmente por un cuadro de 6 horas de evolución por dolor abdominal y lumbar de tipo cólico que irradiaba a la región abdominal asociado a vómitos. Si volvemos un poco, este fue el aneurisma para que también podamos ver, digamos, qué paciente fue el que se había tratado. Un aneurisma con un buen cuello, ¿cómo dice doctor? Perdón? Sí, sí. No sé si quería comentarle. No, buen caso, digo. Son cosas que no veo, desaparece del libro. Así que en este caso se trató, digamos, por obligación de los prestadores con una endológica FX. Siempre la culpa la tiene el prestador. En este caso fue una 2280 de 1640. Acá están las especificaciones de la prótesis. Esta, digamos, tiene un segmento bifurcado que va cabalgado en la aorta distal, que uno hace ya el crossover, digamos, que acá se está viendo con un snare, y digamos, eleva la prótesis, abre la pata contralateral y lo baja hacia la bifurcación y después lo complementa con el implante de un CAF proximal. ¿Sí? Acá ya está, digamos, ese cuerpo abierto, digamos, sobre el aneurisma. Ahí se puso un CAF 25-25-95 desde la renal, digamos, de distal, con una buena superposición, más de 30 milímetros de superposición, digamos que es lo recomendado, y el resultado en geográfico inicial había sido muy bueno. ¿Sí? Se le puso también, digamos, como tenía un aneurisma ilíaco primitivo, digamos, una extensión 20-25 para cubrirlo, digamos, no hubo ninguna evidencia de endolic. Este fue un paciente que, si bien, digamos, continuó el seguimiento por su trasplante hepático, vino la pandemia y abandonó todo seguimiento, así que no tuvimos más controles tomográficos y lo volvimos a recibir para esta consulta. Cuando llega inicialmente estaba normotenso, digamos, con una frecuencia cardíaca de 80, pero a las horas, menos de 24 horas, evoluciona con franco deterioro hemodinámico, con hipotensión sostenida, taquicardia y una caída franca del hematocrito, pálido, digamos, sudoroso, con signos de shock hipovolémico básicamente, que requirió ARM y soporte vasopresor. Inicialmente, cuando el paciente llegó, digamos, se le había hecho una angiotomografía, que es la que muestro acá, que realmente, si uno la mira rápido y sin detalle, no ve que haya una ruptura del aneurisma, digamos, no hay sangrado retroperitoneal, pero por ahí, digamos, llama la atención la imagen ahí en el nivel del acople de las dos prótesis. Y en la tomografía que se hizo después del deterioro hemodinámico podemos ver francamente, digamos, bueno, a pesar de que no tenía contraste, el diagnóstico era obvio, un hematoma retroperitoneal extenso. Esta es la reconstrucción que hicimos después de, bueno, la endoprótesis, que podemos ver claramente que hay un desacople entre las dos prótesis, la prótesis distal y el CAF proximal, justo a nivel del aneurisma, que bueno, lo estuvimos charlando un poquito previamente. Esta es, digamos, una reconstrucción curva que podemos ver, digamos, en el video de la primera imagen. Acá no hay hematoma retroperitoneal, que digamos, se veía claro que estaba desmontada, pero no se ve que hay sangrado, no se ve que hay, digamos, sangrado por lo menos retroperitoneal, y, digamos, la misma reconstrucción curva donde ya vemos un hematoma retroperitoneal extenso. Distintas reconstrucciones tridimensionales, digamos, que nos permiten, digamos, objetivar más en detalle las características del desacople de la prótesis. Obviamente que, digamos, de emergencia se decidió realizar un tratamiento de esta problemática, digamos, desde ya con anestesia general. El paciente estaba en shock. Hicimos un acceso radial igualmente, digamos, para guía angiográfica, y una disección, perdón, en este caso hicimos por percutáneo el acceso, que decidimos utilizar el acceso derecho, todo bajo guía ecográfica, porque creíamos que desde el acceso izquierdo íbamos a tener mayor dificultad para poder ingresar, digamos, a la prótesis posterior. Íbamos a tener una curva y contracurva, digamos, desde el acceso derecho íbamos a tener un acceso más directo. ¿Sí? Acá podemos ver ya, digamos, el análisis angiográfico, digamos, con el catéter pigtail desde arriba. Podemos ver, digamos, que fuga contraste justamente en el sitio donde está desacoplada la prótesis.
Costó por ahí un poco poder atravesar, pasamos con un catéter derecho del cuerpo distal al cuerpo proximal, asegurándonos que estamos dentro de la prótesis y, digamos, después subimos hacia la aorta torácica ascendente, donde intercambiamos por una cuerda de alto soporte, una cuerda Meyer en este caso. Como fue, digamos, obviamente un caso de emergencia, salimos a buscar qué dispositivo podemos implantar y en este caso lo que conseguimos fue una prótesis transtorácica, una 28-28-140 que se adecuaba un poco a las necesidades de tamaño, porque no podíamos conseguir otra cosa y la inestabilidad del paciente realmente ameritaba que lo sellemos. Fíjense que nos costó mucho también, por lo que comentaba el doctor, digamos, la tela está por fuera de los alambres y bueno, se notó que nos costó un poco y ahí estamos haciendo la liberación de la endoprótesis justo en el sitio del desacople. Y cuando hicimos la angiografía de control vemos que hay una ausencia completa de fugas a dicho nivel y, digamos, sin compromiso de los accesos bilaterales. La verdad que la evolución hemodinámica posterior fue favorable. Así que esto también como disparador, un poco caso anecdótico, han habido varios reportes con este tipo de prótesis del desacople y en este caso se pudo superar un resultado exitoso. Así que sin más, lo dejamos ahora al doctor Gastambide que nos inicie su presentación. Bueno, la propuesta acá para tratar el tema es hacerlo lo más interactivo que podamos con todo el auditorio, porque así levantamos un poquito el estado psicofísico de todo lo que estamos acá participando estoicamente y de forma muy muy agradable, digamos, lo que estamos compartiendo. Para ello voy a presentar dos casos que hemos vivido hace unos años. La primera es una paciente de 88 años con excelente calidad de vida, médica psiquiatra jubilada. Para situarlo en lo que es su vida real, tiene un hijo en Australia, un hijo en Estados Unidos, donde los visita asiduamente, interpreta música clásica en el piano, cuida su jardín, etcétera, etcétera. ¿Conocido o no? Bueno, lo cierto es que en el año 2016, le implantamos una endoprótesis bifurcada más una con rama ilíaca por un aneurisma fundamentalmente de ilíaca común derecha y aorta abdominal. En enero del 2020, volviendo de Estados Unidos a Uruguay, inmediatamente a los 48 horas de haber arribado, instala un cuadro de dolor abdominal con una hipotensión arterial, por lo cual se le diagnostica una rotura de aneurisma de arteria ilíaca común derecha secundario a un endolic. Las imágenes donde el sitio de fijación de la prótesis está correcto, y acá vean el gran hematoma retroperitoneal, y en la fosa ilíaca derecha, ahí se ve la fuga, y más precisamente, si seguimos en esta foto, se ve claramente el desacople de la Z bis, o sea, la prótesis con la rama ilíaca interna de la bifurcada a este nivel, que era la explicación del tema. Acá vemos mejor la reconstrucción, más prolija, y bueno, el encare terapéutico fue el siguiente. Nosotros hemos incorporado nuestro protocolo inicial en estos pacientes. Ella estaba con una hemodinamia relativamente estable, con una PA de 70 de máxima. Se trató de no modificar eso e iniciamos siempre los procedimientos con anestesia local, nunca con anestesia general, porque eso relaja la pared abdominal, puede motivar que aumente el sangrado y es causa entonces de que se profundice el shock. En el año 2005, yo después les voy a mostrar ahí algo que el doctor Paganini lo usó mucho en esa época acá, un protocolo de aneurismas rotos. Fui en Belfast y trajimos un protocolo de aneurisma roto para tratar con una endoprótesis aorto-unilíaca, pero en el transcurso de la charla les voy a ir comentando algunos hechos. Y justamente esto que dije de comenzar la cirugía siempre con anestesia local
era de primordial importancia, y mucha gente lo hace. Se hizo un abordaje femoral derecho, un abordaje abierto, se colocó un introductor de 7 French, 2.500 unidades de heparina. Ustedes ya apreciaron el gran hematoma retroperitoneal. La clásica guía hidrofílica sobre catéter vertebral, cambiamos por catéter Simons, y no fue nada fácil. Vean la situación en esta imagen, y si pudiéramos girar para ver mejor, cosa que no lo vamos a hacer, hay un gran desfasaje entre un extremo de la prótesis y la otra. Entonces, esta quedó apoyada en el saco y trombo del aneurisma, lo cual dificultaba movilizar la guía para poder canular hacia arriba. Bueno, siempre con anestesia local, estamos en ese trabajo. Pasamos a usar una guía un poco más rígida, pero fue imposible realinear los extremos de las prótesis. En esa situación, la paciente se profundiza el shock hemodinámico. Recuerden que le dije que estaba con 70 de PA. Estamos manejando el concepto, como dijo Aldo allí, de hipotensión controlada como gesto hemostático, que es otra de las cosas a compartir. Y en ese momento, evidentemente, con las maniobras, impulsamos un sangrado que chocó, paro cardíaco. Entonces, mientras que se hacían por un lado los intentos de reanimación, por el otro lado se intubó por parte del anestesista en sala, que estaba presente obviamente, y se procedió a la reanimación. Y la paciente sale del paro. Y entonces ahí cambiamos por una vaina hidrofílica de 7×70, a la cual se telescopó, creo que el catéter vertebral, y usando esto, ahí pudimos canular, progresar con la guía, subir entonces telescopado el catéter vertebral de 5 French y cambiarlo por una guía de alto soporte, y con eso se alinearon los extremos, y colocamos inmediatamente un balón elastomérico Reliant en ese sitio. Aguardamos, la paciente se siguió la reanimación, se estabilizó, y entonces procedimos a introducir una extensión ilíaca de 13 por 122 milímetros, y ahí tienen la fotografía de cómo quedó solucionado el problema. La paciente evolucionó. Acá tenemos una tomografía a los 2 meses del procedimiento. Vean que el hematoma retroperitoneal se fue reabsorbiendo, francamente, el sitio de fijación proximal de la endoprótesis bien, el saco aneurismático y sin elementos de endofugas, y entonces allí, y acá se ve la hipogástrica del lado derecho que está funcionando. Bueno, esta evolución satisfactoria, esta es una foto que nos sacamos en el año 2020, Estamos muy bonitos, ¿no? ¿Vos preguntás por el novio? Bueno. Aclaro que no somos muy amigos, pero no preparamos este show. O sea, la pregunta del novio le salió a él espontáneamente. Yo te vi con ella. Bueno, esta señora acaba de cumplir 90 años, iba a decir 20. 20 de novio. Acaba de cumplir 90 años, la vi hace 15 días en el consultorio, y realmente estamos muy felices, en fin, que esté con nosotros. Somos muy felices. Ahora voy a compartir otro caso con aristas muy parecidas con esta señora, por el grupo etario. Esta señora, 85 años, es una historia interesante, observen por qué. Excelente calidad de vida,
estaba residiendo en Salto, no sé si conocen Salto, nosotros decimos que es un departamento, provincia que queda acá en el litoral, bastante cerca de acá. Hipertensa, hipotiroidismo, valvuloplastia mitral quirúrgica, y en el 25 de julio instala un dolor torácico, se descarta síndrome coronario agudo, le realizan una angiotomografía y diagnostican aneurisma aorta torácica roto con hemomediastino más derrame pleural. Ahora vamos a ver después las imágenes. La ven en la emergencia, 85, paciente estable, lúcida, y el equipo médico que la vio consideró que era intratable esta patología que presentaba, ahora vamos a ver la tomografía, y la mandaron a su domicilio. 48 horas después, bueno, cuidados paliativos, etcétera, ya en Uruguay funciona esto de la medida paliativa, etcétera, y lo que sí la molestaba más era la intolerancia a la deglución. No porque tuviera vómitos, sino que tenía regurgitaciones. No estaba muy dolorida. Entonces, esto comenzó el 25, ¿verdad? El 30, una colega cardióloga de allí, de la localidad, la ve, paciente estable, ¿no? Y entonces, tomografía del 30 de julio, nueva, que ahora vamos a ver, que es esta, y ahí ven el hemotórax masivo, hemomediastino, la paciente estable, digo, ¿no? Con esta tomografía, este aneurisma, ¿lo ven? Derrame pleural contralateral, el mediastino obviamente comprimido de forma importante. Entonces me llaman por teléfono y me dicen si me pueden mandar a esta señora. Entonces yo le dije telefónicamente, ¿no? Bueno, no, entonces hay diálogo con la colega, pero mirá que te creo, la movés de ahí, que sí que son como, ¿cuánto de salto? 300, ¿cuánto? 600 kilómetros. Entonces, poco menos, digo, no va a tolerar. Además, no iban a implementar un traslado en avión. Eso le hubiera gustado algo, porque entonces hubiéramos filmado la llegada de la señora, como hemos visto en algunas películas, bueno, en algunos congresos. En suma, la trasladaron y bueno, la trasladaron, paciente estable, y la operamos al día siguiente. Preparamos todo con el mismo protocolo, anestesia local, etcétera. Y ahora voy a mostrar, ya la vimos. Y acá, ahí está la guía Landerquist, primera prótesis Valiant, buena sitio de anclaje ahí en la zona 2, y complementada con una segunda endoprótesis, que quedó por encima del tronco celíaco. Ahí se ve el tronco celíaco, permeable, no hay elemento de extravasación. Esta sí toda con anestesia local. Y ahora vamos a ver un poco la evolución. Disculpen que está muy artesanal, demasiado artesanal, incluso tiene algunas imágenes muy feas de ver, pero lo cierto es que quedó excluido totalmente el aneurisma, ¿no? Está filmado, lo conseguí ahí de casualidad. Lo filmaron en el tomógrafo, y pido disculpas. Pero ahora quiero compartir con ustedes una cosa interesante. Al quinto día la señora egresó del cuidado intensivo y su gran problema era la intolerancia digestiva con regurgitaciones. Por lo cual le solicitamos una endoscopía. Y el endoscopista comienza el estudio y se detiene rápidamente porque encuentra estas imágenes. Úlceras por isquemia del esófago. Pequeñas úlceras isquémicas a nivel del esófago. La señora, recuerdan ustedes que cuando comenzó lo que le molestaba más, el día 25 inmediatamente, cuando rompía el aneurisma, era la dificultad de la deglución, y le seguía motivando.
La idea del endoscopista, con el endoscopista, ya habíamos visto que la compresión del hemomediastino, etcétera, sobre el esófago, ver si podía colocarle una sonda para hacerle alimentación enteral, porque en el CTI se había comenzado alimentación parenteral, hacía muchísimos días que ya no tenía una alimentación adecuada. Cuando vio esto, dijo, no, alimentación por acá, por esta vía endoscópica, no. Sí, y se le hizo con anestesia local y una sedación, una gastrostomía, y por ahí pasó a hacerse una alimentación enteral. Bueno, la señora se recuperó, evolucionó bien, está viviendo ahí, se llama en Ciudad de la Costa, en Montevideo, en el Pinar, con sus hijas, no se fue más a Salto, se cambió de institución mutual, no sé qué hicieron las hijas. Y bueno, esta señora, ¿tú decís quién, las hijas o la señora? La señora. Tiene dos hijas. Esa es la señora. Seguimos con la cosa. Mire esa sonrisita en la cara, ¿no? Está feliz. Bueno, esto era un poco para motivar un poco la movida esta que felizmente se está haciendo. Y ahora sí vamos a tratar de compartir cuestiones, porque para situarnos en la escena, ¿cuántos de ustedes practican cirugías de implante de endoprótesis por aneurisma roto? A ver, levanten la mano para tener una idea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 9, muy bien. Esto es importante porque ustedes son los que van a tener que hablar más ahora, ¿verdad? Porque seguramente ustedes utilizan un protocolo, de alguna manera, porque implementar un programa de aneurisma de aorta roto, que es estrictamente imprescindible y necesario, por 2 o 3 razones. Primero, que en pacientes con anatomía adecuada, si tienen una chance, a mi modo de ver, de sobrevivir, es con la colocación de una endoprótesis. Para situarnos en nuestro país, en los aneurismas rotos, que me corrijan las doctoras, que ellas hacen muchas guardias de emergencia, tiene una mortalidad cercana al 100%. ¿Cierto? Al 100%. Todas las estadísticas, y uno lee los papers, aneurisma roto, cuadro grave, más del 50% de mortalidad. Bueno, si todos los que escriben esos papers fueran sinceros y analizaran, a mi modo de ver, y lo digo respetuosamente, porque obviamente no conozco a muchos de ellos, esas cifras te llaman la atención. A cirugía abierta estoy hablando, ¿no? Cirugía abierta. Entonces, a mi modo de ver, desde hace años lo que ha logrado ir revirtiendo esos números es el advenimiento de la era endovascular. Ese es el enfoque que tenemos que dar. Ahora, es sencillo decir, vamos con el aneurisma roto, etc. Hay que tener un programa, hay que tener un orden en el hospital, hay que tener una participación de toda la cadena asistencial muy aceitada, con respuestas rápidas, respuestas certeras, sin improvisaciones, porque eso es lo que hace que la gente logre buenos resultados en su centro, ¿no? Es decir, llevarnos una hoja escrita con lo que hay que hacer frente a un aneurisma roto es sencillo, pero después, cuando estamos en el campo de juego, las cosas, llamás a la sala hemodinámica, está ocupada, el anestesista le pasó no sé qué, el que llegó a la urgencia le avisa a la ambulancia que están trasladando a un paciente con dolor abdominal y algo de pero no saben claro, no tendrá un infarto. En general no se comunican los que trasladan hacia la puerta de emergencia, no dicen nada, caen con el paciente, con el cuadro. O sea, estoy poniendo ejemplos de la vida real que no son imposibles de solucionar, ojo, son sencillos, porque esto tampoco no es una cuestión de plata. Esto que estoy hablando no es una cuestión de dinero, es de tratar de que mucho trabajo, con mucha dedicación, a crear estos programas. Bueno, y en ese sentido le hice ese cuento de la visita a Belfast, y a la vuelta de allí redactamos esto. ARTE quiere decir aneurisma roto, terapia endovascular Latinoamérica. ¿Por qué? Porque este era un proyecto que con la empresa Medtronic y la gente de muchos centros de Europa, se había comenzado a implementar. Y nosotros esto acá en la Argentina lo presentamos en un curso del doctor Marcelo
Cerezo, en La Plata, en el año 2005, 2006, ¿no? Y a partir de ahí, muchos amigos y colegas acá en Argentina comenzaron a utilizarlo. Básicamente, ¿a qué se refería esto? A realizar ese protocolo aceitado que funcione y a utilizar algo sencillo, la anestesia local, como ya dijimos, el concepto de la hipotensión controlada, como ya se mencionó, fíjese, vuelvo, esto fue año 2006, para ubicarlo en la cronología de los hechos. Y en ese momento analizar si con injertos aortounilíacos más un oclusor más un bypass femorofemoral se había llegado a conclusión, y esto fue la gente de Belfa, que hicieron varias experiencias pilotos hasta que llegaron aceitando a este protocolo, porque ¿qué vieron? Que con 3 piezas, en este momento el aorto ilíaco era con 2 piezas, ahora hay de una o hay de 2 también, los diámetros, con 3 diámetros, se solucionaba más del 90% de los cuellos. La segunda pieza, la distal, el diámetro proximal es fijo, el diámetro distal variable, idem. Entonces se solucionaba un grupo muy importante de pacientes. Y lo mismo, las variaciones en diámetros y longitudes de los oclusores. Entonces la idea básicamente era comenzar con anestesia local, subir, si el paciente se deterioraba, ahora voy a mostrar un poco eso en el árbol de decisiones, un balón Reliant como oclusor, el concepto del balón Reliant como clamp hemostático, y si el paciente se mantenía estable, se colocaban los 2 segmentos de la endoprótesis, o uno, y una vez hecho eso, más el balón, o los 2 segmentos, ya el sangrado activo se cohibía, y ahí el paciente se podía pasar a una anestesia general, que ya no iba a deteriorar tanto la hemodinamia, estabilizarlo mejor, aumentar la presión, dejar el concepto de la hipotensión controlada y realizarle el femorofemoral. Ese era más o menos el esquema. Este es el árbol de decisiones. No sé si lo alcanzan a ver de lejos todo. 2 situaciones, ¿verdad? Con una presión arterial sistólica de más de 60 milímetros, sin alteración al ritmo cardíaco, paciente lúcido, departamento de emergencia y rápidamente al centro de imagenología para realizar una tomografía diagnóstica. Resultado de la tomografía, se tenía anatomía adecuada, EVAR. Si la anatomía era inadecuada para EVAR, se pasaba en ese momento a una cirugía abierta convencional. No se ve bien esta parte de abajo, pero no importa. El otro árbol, el otro brazo del árbol de decisiones. En este brazo, el paciente francamente deteriorado en su hemodinamia, arritmias, etc., a la sala de operación. No al tomógrafo, no perder tiempo. Estamos sin diagnóstico certero. Pero ahí se pueden abrir dos caminos. Uno, que el paciente siga con una presión de 60, 70, entonces se le pone un introductor, un catéter y se hace una arteriografía. Si tiene una anatomía adecuada, se sigue con EVAR. Si no tiene una anatomía adecuada, se va a cirugía abierta. Este es un sencillo árbol de decisiones. Y a continuación, para compartir y después pasar a la discusión, digamos, del tema, y que hablen sobre todo todos los que hacen esto, el primer concepto es ¿no? Lo que están leyendo ahí. Si hacemos un programa organizado por todos los integrantes de la cadena asistencial, involucra a quienes trasladan a los enfermos, a quienes están en el servicio de emergencia que lo van a decidir, a el área quirúrgica donde se va a tratar el paciente, donde es muy bueno tener la caja de herramientas, y la caja de herramientas para el aneurisma roto, ¿no? Esto es cómo hacer el abordaje, es decir, no empezar a buscar todo, tenerlo ya previsto. Y el encargado o encargada de ese sector se le avisa telefónicamente y ya van preparando la sala para el procedimiento y todos los recursos. El radiólogo o quien sea el responsable de manejar la parte radiológica, la bomba de inyección, el contraste, etcétera, que haga el chequeo, ¿no? De que todo eso funcione. Miren lo que estoy diciendo.
Dice, oh, pero ¿cómo no va a funcionar si tenemos el mejor angiógrafo del mundo? Pero no puede ser, no puede suceder, Claudio, que de repente hay una perilla que no funciona. Puede suceder. Entonces todo eso tiene que estar muy bien aceitado y así sucesivamente. Y ese es programa adecuado y riguroso criterio de selección de los pacientes. Lamentablemente esto no es para todos los pacientes. Sí, no obstante, puede haber situaciones de aneurismas rotos y contenidos, donde tú, Aldo, mostraste un ejemplo muy lindo y le pusiste una chimenea. Otro de pronto le dice, bueno, no, el paciente me da, yo en el blog le hago unas fenestras homemade, ¿no? La suturo y le pongo una fenestrada, porque el paciente es una situación hemodinámica adecuada para tomarnos el tiempo y ofrecerle el mejor tratamiento. Cuando hicimos esto, lo de la chimenea, fenestrada, no existía nada. Era otra época. Ahora tenemos más recursos, pero tenemos que indicar el procedimiento a cada paciente. Riguroso criterio de selección. Y obviamente está para la endoprótesis estándar, ya se ha hablado desde la mañana, lo que tiene que ser la anatomía adecuada. El concepto de la hipotensión controlada. Siempre hay que manejarlo, porque en la emergencia, cuando llega un paciente en shock hipovolémico por anemia aguda, ¿cuál es la reacción inmediata? Sangre. Ahí está. Vamos a hacerle rápidamente vía periférica, está clasificado, lo llama hemoterapia, dale el expansor, bla, 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 y eso hace sangrar más. Adrenalina. Muchos colegas anestesiólogos, la doctora estarán de acuerdo, y nosotros lo hemos vivido durante muchos años, también quieren hacer lo mismo cuando el paciente llega a sala. Lo quieren sacar, que se ponga a conversar, no sé qué. ¿Verdad? Es decir, no todo el mundo maneja este concepto de hipotensión controlada, porque nosotros a veces nos reímos y nos parece que todo el mundo sabe determinadas cosas, así como nosotros somos unos grandes ignorantes de otras. Bueno, hay gente que también participa de eso. Se puede hacer con anestesia local. Y esto se puede hacer en situaciones de coordinación, de urgencia, pero también de coordinación. Con anestesia local, una endoprótesis, y no es lo mejor, ¿no? Vamos a entender. Pero para situaciones de emergencia y en estos casos, yo creo que es interesantísimo. Y el concepto del clan endovascular, que se puede colocar por vía braquial, axilar, ¿no? Por la radial que lo que no, porque el balón tiene dos sujetos. Entonces, no va a ir por ahí. No, porque es sujeto así. Sí, por lo general tampoco me gustaría. Pero usted haga lo que a veces la arteria humeral y con una hemodinamia pobre, me parece que no es tarea sencilla para un balón de 12 frentes, ¿no? Y por vía femoral. Ahora, el inconveniente de venir en sentido retrógrado es que el impulso sistólico lo mueve al balón. Entonces hay que apoyarlo en una vaina adecuada, que esta gente allá en Belfast la llamaba la maniobra de Loan. Loan, L-O-A-N, era un radiólogo que andaba por ahí, un colega, que él se le había ocurrido hacer eso para que el balón no se moviese, y como no lo habían leído en la literatura, lo bautizaron con maniobra de Loan, y ponía él el balón en el cuello del aneurisma. Pues en general se coloca un poquito por arriba, en fin, no sé, pero por ahí ponerlo en el cuello, uno dice por la isquemia de las renales, etcétera, que no, pero si lo ponemos por arriba también hay isquemia de las renales, o sea, en fin. Bueno, estos son más o menos algunos de los conceptos que quería compartir del tema, y ahora, bueno, si te guste iniciar el diálogo o el intercambio, le damos el micrófono. Por ejemplo, vamos a empezar por una sencilla. En los lugares de trabajo de algunos de ustedes que practican esto, ¿cómo tienen armado el protocolo? No, realmente no tenemos armado un protocolo. La realidad es que no tenemos un protocolo destinado a manejo del aneurisma roto, sinceramente. En Latinoamérica hay muy pocos lugares que tienen protocolos armados de aneurisma roto. Volvemos a lo que dijo Alina Quiroga, que es una amiga cirujana vascular que trabaja en el Hospital de la Universidad de Washington, Centro de Derivación de Trauma Vascular, que ellos aplican lo que dicen las guías, que se llama 30-30-30. 30 de diagnóstico, 30 de traslado y 30 de pase cuando baja del avión a quirófano o a sala.
Eso acá son 3 días, 3 días y 3 días. Claro, entonces es tremendo porque tienen todas las medidas de endoprótesis, todos los insumos. En la sala de hemodinamia tienen tomógrafo y angiógrafo, entonces hacen todo en la misma sala. El paciente ya viene con la tomografía hecha, se la pasan por WeTransfer en el avión, ya saben lo que hay que hacer, y si no la tienen ni bien baja, la meten en la sala, le hacen la tomografía y deciden si va para cirugía abierta o tratamiento endovascular. O sea, son protocolos que se cumplen, y ella publicó, el grupo que trabaja con ella publicó un trabajo muy interesante, porque a veces uno se siente con cargo de conciencia que la familia presiona para hacer algo y con el paciente no se puede hacer nada. Ellos presentaron unos 200 y pico de casos, 300 casos, donde, muy interesante, está publicado en el Journal Vascular Surgery hace unos años, donde, de acuerdo a cómo ingresaba el paciente al hospital, tenía la mortalidad que tenía. Y si tenía 4 de los signos que ellos consideraban de alta mortalidad, tenían 4, la mortalidad, haga lo que hagas, era del 100%. Si tenía 3, 75. Si tenía 2, 50% de mortalidad. Y si tenía 1, 25% de mortalidad. Y esos signos eran edad más de 75 años, si no me equivoco, 76, creatinina elevada, más de 1.82 miligramos por ciento, pH menos de 720, y ayúdame, pH menos de 720, ¿cómo? Bueno, eran 4. Si el paciente tenía los 4 ítems, sobre todo el pH, y el paciente acidótico, tensión arterial sistólica menos 70, tensión arterial sistólica menos 70, de esos 4 ítems, si tenía los 4, 100% de mortalidad. O sea, no gastaban recursos en ese paciente, no vaciaban el banco de sangre, ni colocaban endoprótesis. Ese paciente con esas 4 cosas iba a tener óbito seguro. Si tenía 3, 75%, o sea, ya estaba acidótico, creatinina alta y tensión sistólica menos 70, hagas lo que hagas, 75% de mortalidad. En la Universidad de Washington, calcula acá en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires. Es así. Entonces, es una enfermedad gravísima, ¿no? Por más protocolos aceitados que uno tiene, el pronóstico es mejor. El pronóstico cuando nosotros podemos tratar los aneurismas cuando están contenidos y el paciente estable, que nos da tiempo de organizar y tratarlo. Creo que la mayoría de las instituciones de ustedes no tienen un stock, un banco de endoprótesis. Levante de algunos si tiene algún banco de endoprótesis. Ninguno tiene banco de endoprótesis. Yo creo que la complejidad de poner un aneurisma roto, una endoprótesis bifurcada y una monoilíaca hoy en día es lo mismo. Es más, una monoilíaca, una bifurcada me parece más fácil. Lo que pasa es que la bifurcada necesita un stock importante de medidas. En cambio, la monoilíaca, como dijo acá Carmelo, con tres medidas, fue eso la base del proyecto ARTE, disponer en lugares que no tenían banco de endoprótesis, con 3 medidas tratar de solucionar todos los... Eso más o menos fue el desarrollo que ustedes ven ahí, la Enduran S, 2S. ¿Qué significa la Enduran? ¿Qué diferencia tiene con la Enduran 2? Que la Enduran 2S es una endoprótesis trimodular. Los cuerpos son todos iguales, de largo, entonces varían los diámetros. Vendría a ser como para aplicar en el proyecto ARTE. Yo con una endoprótesis 25, una 28, una 32, en el top, ya puedo tratar todos los cuellos proximales en general, con 3 medidas. Y con 4 o 5 ramas puedo acoplar y tener un stock mínimo para tratar de solucionar la mayoría de los casos. Y esa fue la idea de crear una endoprótesis trimodular, con un cuerpo único de diferentes diámetros. Para emular, obviamente, lo dijiste de Proyecto ARTE, que a mí me interesó cuando salió, era muy interesante. El problema es que el paciente lo derivan de un lugar y empieza a dar vuelta a la ambulancia. Si soporta el empedrado de las calles, claro, es así, esa es la realidad. Llega al hospital totalmente deteriorado,
Cuando llega la guardia, en vez de hacer hemostasia hipotensiva, lo primero que hacen se asustan los clínicos, empiezan a estar perfectamente estandarizado, le empieza a dar sangre y adrenalina y noradrenalina, y ahí terminan de matar al paciente. Antes que llegue a tomografía. ¿Es así? Esa es la realidad. Sí, tal cual. Entonces, esa es la realidad de Latinoamérica. Conozco bien Latinoamérica, lo puedo... Hasta en los mejores lugares, yo les digo, vino Elina Quiroga una vez al Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares a hablar de todo esto, y estaba el doctor Dulbeco, cirujano de la Fundación Favaloro, fallecido hace poco, inminente cirujano, en la Fundación Favaloro estamos hablando, y él decía que ellos bajo ningún punto de vista podían ni de lejos cumplir con los protocolos de la Universidad de Washington, para que tengan una idea. Entonces, acá en Latinoamérica hay que empezar por cambiar los políticos, después cambiar los sistemas y después aplicar los protocolos de tratamiento del aneurisma roto. Estoy hablando de instituciones privadas, públicas y de todo tipo. Y estoy hablando de las mejores. Sí. Entonces, cuando llega un aneurisma roto, uno hace lo que puede. Esa es la realidad. Si justo estás en el hospital, pasa la guardia y empezás a imaginar, no le de sangre, no le de esto, llamada a tomografía, llamada a cosas, lo organizás en una hora todo. Y el principal problema es la falta de disponibilidad de esa prótesis. Vos podés hacer hemostasia hipotensiva, tener la bomba de contraste, pero no tener la prótesis. Estamos la misma. No, llamen al auditor para que le autorice la prótesis que viene no sé dónde. Y estamos en problemas múltiples. Por eso nosotros le buscamos a Lucho un lugar para que viva acá a la vuelta del hospital. Eso no fue casualidad, se lo buscamos nosotros. Claro. Y ahí va a tener toda la haciendo prótesis. Ahora, para no deprimirnos tanto, hay una cosa que me gustaría que ustedes también opinasen. ¿Cuántos casos de aneurisma roto de aorta abdominal por año ven en su lugar? Muy pocos, ¿verdad? A nosotros en Uruguay nos pasa lo mismo. Con el crecimiento de la terapia endovascular, que allá se hacen hoy día los aneurismas de aorta abdominal o tóraco y tóraco abdominal, ni que hablar, por vía endovascular, y con lo cual diría yo que más del 95%, por no decir 96-97% de los aneurismas se operan por vía endovascular en Uruguay. Los menos son los abiertos, esa es la realidad nuestra ahora, con todas las dificultades, no es el país maravilla, porque también de paso les digo que eso ha disminuido, no solo por un lado disminuyó, igual que ustedes, la incidencia de cuántos aneurismas de aorta abdominal se operan. Estamos haciendo recién algo objetivo, las doctoras, Puñal y Aguiar, trabajan junto de los dos hospitales públicos que son referencia para todo el sistema público de Uruguay, que es 1,5 millones de personas, lo hablamos los días pasados en otra reunión. Y ellos decían que por año en cada hospital ven 2 aneurismas de aorta abdominal rotos, o sea, 4. No, por cirujano. Dos por año por cirujano. ¿Por cirujano? ¿Y cuántos cirujanos son? O sea, son 10 por año en la institución. Para 1 millón de habitantes. 1,5 millones. Bueno, eso es la cifra del público. El privado es muchísimo menos. Pero yo diría que no debe ser ni el 10% de eso. Vamos a dejarlo en un 10% por decir algo. Y ya que están, de esos, ¿cuántos son de novo y cuántos son pacientes que estaban intervenidos? No, de esos pacientes no intervenidos, no complicación de cirugía, sino diagnóstico de aneurisma roto. Que nunca fueron intervenidos y que muchas veces es el hallazgo, ¿no? La presentación, no había sospecha previa. Y como dice el doctor Gastambide, en el ámbito privado cada vez menos. El 100% de aneurisma roto, el 95% solamente llega al 5% con aneurisma contenido. Y de eso solamente el 25% o menos llega a tener un tratamiento en el hospital.
Correcto. El principal problema que tenemos hoy es que no tenemos banco de prótesis. Ese es el principal problema. El resto uno puede lidiar un poco más, un poco menos, pero el protocolo se puede hacer. Desde la entrada, el ingreso del paciente al hospital, el llevar al paciente a la tomografía, el movilizar lo menos posible el paciente. Cuando pasa de tomografía, a nosotros nos ha pasado, que lo lleva el camillero a tomografía, lo mueve a la camilla de un lado y se paró. Es decir, desde ese mínimo recaudo de tener el paciente en movilidad, porque está con la cincha abdominal conteniendo el hematoma, hasta llevarlo a la zona de hemodinamia. Nosotros generalmente hacemos 2 accesos, humeral por disección para bajar el balón de clampeo y femoral para hacer la intervención. Pero el tema es que no tenemos, hasta hace algunos años nosotros en el hospital teníamos un banco de Endologic, que es lo que teníamos, y podíamos resolver, y de hecho hemos hecho algunos pacientes con aneurisma roto, pero hoy, hace 3 años, más o menos, que no tenemos más prótesis. Yo, digamos, dentro de todo, Rosario es una ciudad que tiene bastante buenos accesos. Hay proveedores como, por ejemplo, LC Insumos, que tiene un banco de prótesis bastante completo. En una época no lo teníamos, era una pesadilla. Y bueno, no son los únicos. La realidad es que hoy digamos, si los llamás, generalmente están al llamado a cualquier hora, pero sí para la institución es imposible tener, digamos, es un elemento caro, la institución no lo podría tener nunca, nosotros como grupo tampoco, porque se te vencen, y para ellos mismos también es un riesgo, o sea, por ahí uno no lo conoce, pero el proveedor tiene que comprar la prótesis, la tiene que comprar, no es que Medtronic te la deja consignada, le tenés, muchas veces son medidas que no salen, que no se implantan habitualmente, y la tenés ahí, se te vence y se te vence mucha plata, así que realmente esto es un tema, es complejo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo creo que aparte de lo complejo del aneurisma roto, hay un problema bastante más serio, que es el screening de aorta, de aneurisma de aorta, tiene nivel de evidencia 1A y se pide poco. El médico clínico, el médico cardiólogo, lo piden poco, es la realidad. El roto prácticamente no se tendría que operar. Tendría que ser algo excepcional, digamos. Nivel de evidencia 1A y se pide poco. Sí, al respecto, puedo hacer 2 comentarios. Uno, en Uruguay hicimos 2 veces un programa de screening en la población en general, primero hombres mayores de 65 años, asintomáticos obviamente, y se analizó una población, corríjame, no sé si ustedes recuerdan mejor que yo, pero 1000 pacientes por lo menos o más. Y se encontró una incidencia en esa población de aneurisma muy baja. Y de lo que se encontraba, pero muy baja, digo un 4%, 3.5%. Mirando la literatura en Inglaterra y en otros lados, también encontraban lo mismo. Tal es así que ellos dijeron, no vale la pena gastar plata en hacer screening a la población en general. Pero, concuerdo 100% con lo que tú dijiste en cuanto al screening, de que los médicos que realizan ultrasonidos abdominales por cualquier consulta, le miren la aorta al paciente. Eso es bien sencillo, son 1 minuto, no sé cuánto les llevará. O sea que en cada hospital, y nosotros en los lugares que trabajamos, prácticamente gran parte de los diagnósticos de aneurisma son incidentales. No son, porque el aneurisma, ustedes saben bien, cuando da síntomas, en general se está por complicar, ¿no? O que el paciente en un autoexamen se palpó una masa pulsátil, que también es un poco más raro, pero se ve. A mí una vez una paciente me dijo, yo me había acostado y me toqué el vientre, dicen ellos, el abdomen, y dije, ¿qué tengo? Un corazón, otro corazón en la panza, ¿no? Y era la aneurisma. Pero volviéndolo a lo que decías tú, la mayoría de las ecografías por otras causas se solicitan urólogos, cirujanos generales por una litíasis biliar, etcétera, etcétera, siempre miran e informan. En el informe dice aorta de calibre normal. Lo que está bueno es que ahora también los cardiólogos, sobre todo los chicos jóvenes, cuando hacen ecodoppler cardíaco, también te miran la aorta, digamos, pueden mirarlo y digamos, ya vos te das cuenta, y realmente me he encontrado con la sorpresa que lo diagnostican también. Antes te venían generalmente por la ecografía abdominal, por la ecografía urológica.
hoy por hoy una buena práctica del cardiólogo clínico que cuando hace los buenos realmente pierden unos minutos más y le miran la aorta abdominal y realmente se puede detectar bastante bien. En los hospitales que ustedes trabajan, ¿no trabajan por áreas? Es decir, departamento de medicina, urología, ginecología, ¿no trabajan en equipo, en grupos? ¿No? En los hospitales donde ustedes trabajan, ¿entienden lo que quiero decir? Sí, sí. Sí, existen, ¿no? Y bueno, una cosa sencilla es hacer reuniones citando por lo menos a los jefes de cada uno de esos para que no vengan 200 personas y se arma una directiva de esto, de lo conveniente que el médico clínico, que es el jefe, instruya a la gente que trabaja en el equipo y hacer esto que estamos hablando. Bueno, creo que